Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a ver el concepto de las capas, de los layers. Vamos a trabajar con nuestro amigo el pato. Recuerda, esta imagen la puedes encontrar en internet con el nombre de doki.tif y busca la imagen que sea la más grande, que mide 566 píxeles de ancho para trabajarla. Ahora, el concepto de capas, ya vimos el concepto de background y foreground, que es, tenemos aquí el color del foreground, que es el color con el que tú pintas, y el background es el color cuando tú borras, por ejemplo aquí, el color que aparece en tu lienzo, en tu papel. Esto es lo que vimos ya hasta ahorita. Ahora vamos a ver el concepto de capas. El concepto de capas, vamos a aparecer las capas con F7, la tecla F7 o en el menú Window Layers, acuérdate. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que tienes que tener claro en el concepto de capas en Photoshop es que las capas, cuando tú abres una imagen, un archivo de imagen que sea JPG, TIFF, PNG, cualquier archivo que venga ya en formato de imagen, te va a aparecer siempre ya el background, el fondo, la imagen pegada al fondo. Si yo aquí ahorita le hago alguna modificación a esta imagen, por ejemplo, al momento en que yo diga, ¿sabes qué? No, como que no me gustó, la quiero borrar, tomo la goma, borro y ¡ay! Ya no puedo rescatar la parte afectada, la parte que estuve cubriendo, que estuve interviniendo. ¿Por qué? Porque lo hice directamente ya en el fondo, sobre el lienzo, sobre la imagen y el lienzo. Para esto es que nos sirve muy bien aquí el concepto de capas que ya conociste en Illustrator. Voy aquí a deshacer. Y lo que vamos a hacer aquí es crear capas. Las capas son, como te digo, muy parecidas. Hay varias maneras de crear capas, pero aquí, por ejemplo, en Photoshop tienes un menú entero, el menú Layer, para manejar todo lo que tiene que ver con las capas. En este caso vamos a decirle que queremos una nueva, la primera opción, New Layer. Y me dice, ¿qué nombre quieres darle a la capa? Ahorita la voy a dejar en el nombre de capa 1, Layer 1, para que tú veas cómo se van almacenando hacia arriba, cómo van apareciendo hacia arriba de nuestro fondo. En este caso, entonces, tengo los mismos iconitos de visibilidad para hacer visible o invisible las capas. Voy a hacer invisible ahorita la capa del fondo, del background. Y entonces vas a ver estos puntitos blancos y grises. Estos puntitos, cuando empiezas a trabajar Photoshop, confunden un poquito, pero lo que indican es que esta capa, la capa en la que estás, es transparente. En el momento en que tú empiezas a dibujar algo en la capa, ve como aquí empieza a verse en la miniatura, una vez más, que ya tienes imagen. Si yo me acerco, voy a tomar la herramienta de zoom. Aquí podemos ir viendo cómo trabajé con el pincel. Aquí están los píxeles. Estos píxeles transparentes, ahorita serían transparentes porque no tienen información. Pero, me voy a alejar rápido. Si yo hago visible ahora la capa del fondo, ahí está. Entonces voy a eliminar esta capa 1 que hice, la arrastro al bote de basura, voy a crear una nueva. Y entonces ahora sí, si yo quisiera hacer algo algún tipo de intervención aquí en la imagen, ya no tengo ningún problema, porque si no me gustó y quiero borrar, es a la hora que borre desaparece lo que yo estuve pintando. ¿Por qué? Porque está colocado en una capa independiente, que es esta. Ahora, en las capas, cuando tú tienes una imagen diferente, es decir, que abro más imágenes, por ejemplo, voy a abrir otra imagen aquí además del
del pato. Me voy a ir al menú archivo, abrir, y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero esta imagen que es un bodegón. Ahorita estamos ignorando esta advertencia del perfil de color, díganle OK, dile OK, y ahí está. Entonces aquí vamos a pasar a otro concepto también en paralelo, que son las capas y las herramientas de selección. Ahorita en el siguiente clip, en el número 3, te voy a hablar específicamente de las herramientas de selección. Ahorita de momento baste que tú sepas que si yo en esta imagen quisiera alguna pieza de esta imagen, algún pedazo, esta naranja, esta guayaba, este kiwi, necesito recortar este pedazo de esta imagen y pasarlo a la otra imagen que es el pato, que en este caso el pato está acá atrás en el docky.tif. Fíjate cómo aquí esto confunde un poquito en estas últimas versiones de Photoshop, porque ahora todos los archivos que tengas abiertos te los va a estar mostrando aquí en estas pestañitas. Yo por ejemplo tengo abierto mi portada, mis atajos, la imagen del pato y la imagen del bodegón. Entonces de lo que se trata es o paso alguna pieza de estas aquí con el pato o paso el pato para acá. Vamos a hacer esto último que dije. Vamos a pasar el pato al bodegón. En este caso, fíjate cómo aquí también la imagen del bodegón la abrí, es un JPG. También me indica que en sus capas ya solamente existe el background ya pegada a la imagen con el papel fotográfico. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a seleccionar ahorita el contorno del pato y lo voy a hacer muy rápido con las herramientas de selección que te voy a explicar en el siguiente clip, en el número 3. Aquí solamente estoy seleccionando para que tú veas cómo la línea punteada que aparece te indica el área que tengo seleccionada, que voy a recortar. En este caso, para recortar esta área, lo que hago es, ya que la seleccioné, tomo la segunda herramienta que aquí se llama herramienta de movimiento, herramienta mover, y lo que puedo hacer son varias cosas. La más sencilla, a la que estamos acostumbrados, es decirle edición, cortar, me cambio al archivo de bodegón, y en este archivo de bodegón le voy a decir edición, edit, paste, edición, pegar. Salen dos advertencias de perfiles de color, ahorita la estamos ignorando y listo. Entonces ya apareció esta imagen y fíjate cómo en las capas automáticamente se creó una nueva capa donde está independiente la nueva imagen, en este caso el pato, y atrás el background. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer invisible el pato, ahí sigue la imagen de background, de fondo. Hago invisible el fondo también y entonces aparece mi lienzo transparente. Voy a hacer visible el puro pato y aquí está el pato. Entonces aquí el primer concepto es que las capas, conforme tú vas pegando nuevas imágenes en un archivo de imagen, se van creando automáticamente capas. Ahorita tengo seleccionada la herramienta de movimiento, entonces las capas se seleccionan de la misma manera que en Illustrator. Y cuando yo tengo la herramienta de movimiento, puedo, por ejemplo, mover el objeto que está en la capa. Pero aquí es algo interesante. Si son capas, los puedo mover. Pero si es el background, no lo voy a poder mover. Me dice, no se ha podido usar la herramienta mover porque la capa está bloqueada. Le voy a decir, ok. Voy a hacer invisible el pato ahorita para que... Entonces, fíjate cómo no lo puedo mover. Y eso es porque tiene este candadito. Lo mismo pasaría aquí con el pato. Me selecciono el pato. Si yo le pongo un candado, ¿cómo se lo pongo? Aquí en estos iconitos está el candado. Entonces lo bloqueo. Y entonces ya no lo puedo mover. Lo voy a hacer invisible. Me cambio al fondo. Y tú dices, bueno, entonces selecciono y le quito el candado. Pero no te va a dejar quitar el candado. El background no te deja que hagas nada con él, a menos que lo liberes y en lugar de que sea ya el background, que entienda que es el lienzo, lo cambies a que sea una capa. ¿Cómo es eso? Bueno, para cambiar a que el fondo sea una capa, le voy a decir aquí, simplemente cambia de nombre. ¿Cómo le cambio el nombre? Le doy doble clic en el nombre, justo en el nombre. No le vayas a dar doble clic aquí afuera porque aparece otra ventana. Y le digo capa 0. Con que diga el otro nombre, que no sea background, que no sea fondo, es suficiente. Dices, ok, y fíjate cómo automáticamente ya se quitó el candado y yo ya, pues, si quisiera, puedo mover la imagen.
Entonces, esto es, estamos viendo el tema de capas. Ahora, regreso al pato aquí adelante. Esta capa la voy a bloquear para que no se mueva y la del pato la voy a desbloquear. Fíjate cómo se bloquea y se desbloquea con este candadito. Y aquí abajo, voy a hacer invisible el pato, ya me deja bloquear y desbloquear porque ya no es el background, porque es una capa 0. Bien, bueno, vamos aquí con el pato. ¿Qué pasa entonces con las capas además? Bueno, las capas tienen muchas opciones. Le voy a quitar el candado al pato. Las capas tú las puedes pedir que la opacidad disminuya para que se haga translúcido, semitransparente. Un fantasma. O que tenga la totalidad de opacidad. Aquí a la izquierda de la opacidad tú tienes este menú de opciones de capa, que la capa que tengo yo seleccionada, cuando le doy un clic aquí, me da todas estas opciones de efectos de capa. Por ejemplo, aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Color más oscuro. Y vean cómo se fue. Súper oscuro el pato. Le voy a decir, a ver, mejor subexposición lineal. Y ve ahora cómo está. Otro efecto, luz suave, luz intensa, o mejor luz focal, o mejor, vamos a ponerle color. Y ve el color que tomó. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Lo que quiero que veas es cómo, en realidad, desde mi punto de vista, Photoshop es un programa muy pequeñito. Es decir, tiene pocas opciones, según yo. Todo esto es, por ejemplo, principalmente para seleccionar, mover, trabajar tus capas. Lo que estamos viendo ahorita es esto. El menú Layer, nueva Layer, duplicar Layer, eliminar Layer, cambiar nombre de Layer. Ahorita vamos a ver otra cosa que son estilos de capa. Pero a lo que voy es a que la mejor manera para aprender a utilizar Photoshop es que vayas explorando y vayas seleccionando tú, por ejemplo, aquí, qué es lo que va haciendo cada una de estas funciones que trae Photoshop. Porque no esperamos que aprendas tú de este paseo que hagas rápidamente, que ya aprendas todo Photoshop, todo el uso de Photoshop. No, sino simplemente lo que intento yo decirte con esta exploración que vayas haciendo es que te vas a dar cuenta qué cosas puede hacer Photoshop, de tal manera que cuando tú necesites en algún momento un efecto de este estilo, tú te vas a acordar que si hay maneras de que Photoshop lo haga, ya nada más es cuestión de recordar en dónde tenías que darle clic para que funcionara y obtener ese efecto. Entonces, mi primera recomendación es ve explorando en un archivo que sea un archivo, una copia de un archivo para que no dañes un archivo original, vayas explorando estas funciones. Hasta ahí, ahorita veríamos solo de capas, porque vamos más adelante a profundizar más en efectos ya para tus imágenes. Vamos al siguiente tema.